La Revolución Mexicana de 1910 a 1929. Inicia con la promulgación del Plan de San Luis y del levantamiento en armas contra la dictadura porfirista, y finaliza con el asesinato de Álvaro Obregón, pero vamos a ver que esto tiene diferentes interpretaciones, así como puede ser también con el fin de la Guerra Cristera, la creación del Partido Nacional Revolucionario y el inicio del Maximato, es decir, el periodo de Plutarco Elías Calles como presidente. Tenemos a los protagonistas de la Revolución Mexicana. No son todos, sin embargo, son los más famosos o los que más escuchamos cuando estudiamos la historia de México. Por ejemplo, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Zapata, Villa, Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles. Ahora, en función de nuestra guía, vemos que el tema 6 es la Revolución Mexicana tal cual, y tenemos que esta es el acontecimiento más relevante del siglo XX en nuestro país. Fue la transición del porfiriato a nuestra actualidad. Este es un periodo de agitación política. Esto es que desde principios del siglo, la situación política de México tuvo una nueva fisonomía. Muchos mexicanos consideraban que era necesaria una participación mayor del pueblo en la vida política y estimaban urgente que se emprendieran reformas sociales en el país. Con varios matices, como se ha visto antes, esas ideas de cambio se apuntaban lo mismo en el club de Ponciano Arriaga, gracias al cual se puso en marcha el Partido Liberal Mexicano, que entre quienes participaban en los centros católicos de mayor visión o entre quienes simplemente querían que la democracia fuera algo efectivo en el país. Contra esa actitud de reforma y de renovación estaba, sin embargo, el punto de vista del dictador, esto es Porfirio Díaz, que no quería que se le espantara la caballada, entre comillas, es decir, que deseaba que todo siguiera como estaba, conservador. Pese a ello, la agitación comenzó a crecer y se sintió inquietud en muchos sitios. Tenemos los antecedentes de la Revolución Mexicana, esto es entre 1900 y 1906. Como bien decimos, en 1906, el Partido Liberal Mexicano, liderado por Ricardo Flores Magón, con su periódico Regeneración, ayudó a agitar el hartazgo de la población por los abusos del poder porfirista, imprimiendo de este periódico hasta 28,000 ejemplares. Los elementos de este partido se valieron de reuniones, lo mismo que del periódico que decimos, para excitar la lucha y fomentar el espíritu de resistencia. A la inspiración de ese mismo partido se debieron, con tal motivo, varios brotes rebeldes o estallidos de huelga, como el de Cananea, Sonora, en 1906, el asalto a la aduana de Nogales, el mismo año, así como los actos de rebeldía que aparecieron también en 1906 en Jiménez, Coahuila, Acayucán, Veracruz, Chinameca, Morelos y Puerto México en Veracruz, seguidos del motín obrero de Río Blanco, también en Veracruz, y de conmociones violentas en varios sitios de Coahuila y Chihuahua del año siguiente. Cuando en 1910 estalló la Revolución Armada, los componentes de este grupo actuaron en forma independiente, sobre todo en Baja California, a la cual invadieron desde territorio norteamericano con el apoyo de extranjeros socialistas afiliados al grupo Industrial Workers of the World, y ocuparon o trataron de ocupar varias poblaciones fronterizas, pero fueron combatidos por los soldados federales y derrotados al final. El principal jefe del Partido Liberal Mexicano, como decíamos, Ricardo Flores Magón, fue aprehendido más tarde en los Estados Unidos. Se lo condujo a diversas cárceles y murió el 21 de noviembre de 1922 en suelo norteamericano.
Otros personajes destacados en dicho grupo fueron en varias épocas Enrique Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio Díaz Soto, Antonio Villarreal, Librado Rivera, Praxedis Guerrero, Manuel Diegues, algunos de los cuales llegaron a estar presos durante el régimen porfirista. En 1908 se da la entrevista a Díaz Creelman, o bueno, Creelman. Esto es, las ideas de reforma, estudios sociales y económicos, lo mismo que una propaganda más o menos intensa de quienes deseaban un cambio en la situación, fueron preparando el ambiente favorable a un despertar cívico que encontró una ocasión inesperada para manifestarse cuando el general Díaz fue entrevistado por James Creelman, redactor del Pearson's Magazine, en marzo de 1908. La agitación que sobrevino poco después fue prácticamente incontenible. En resumen, el general Díaz le expresó al periodista norteamericano que, en su opinión, el pueblo mexicano ya estaba apto para la democracia, y él prometía retirarse a la vida privada una vez que concluyese su periodo de gobierno en 1910. Cita: He esperado con paciencia el día que el pueblo mexicano esté preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin perjudicar el crédito nacional y sin estorbar el progreso del país. Creo que ese día ha llegado. Si en la República, sigue, llegase a surgir un partido de oposición, lo miraría como una bendición y no como un mal. Y si ese partido desarrollara poder, no para explotar, sino para dirigir, yo lo acogería, lo apoyaría, lo aconsejaría y me consagraría a la inauguración feliz de un gobierno completamente demócrata. Fin de cita. La entrevista provocó muchas reacciones. Algunos pensaron que el presidente hablaba así porque quería provocar una corriente favorable a su causa, que le permitiera seguir en el poder. Y no faltaron quienes supusieron que la entrevista fue una trampa que le tendieron sus enemigos. En la práctica, ocurrió que, a través de folletos y por otros medios, no pocos políticos insistieron en la conveniencia de que siguiese el general Díaz al frente del gobierno, pero otros pensaron que era indispensable un cambio a fondo. Tenemos 1910, el inicio formal de nuestra Revolución Mexicana. El 26 de junio se dan las elecciones primarias para elegir al presidente de la República, en las cuales Porfirio Díaz resulta electo ganador, siendo su octavo periodo presidencial para los años 1910 a 1916. Recordemos que aquí Porfirio Díaz tenía ya la edad de 79 años. Francisco I. Madero, su contrincante más importante, es enviado a la prisión para evitar algún conflicto durante la jornada electoral. El 10 de junio, unos días después, las elecciones secundarias para elegir a los representantes del Congreso de la Unión o Cámara de Diputados se dan. El grupo de los científicos cercanos a Díaz obtiene la mayoría de votos. Y desde la prisión, Madero descalifica las elecciones y hace una impugnación ante la Cámara de Diputados intentando invalidar las elecciones por vía legal. El 29 de agosto, la saliente 24ª legislatura califica como válidas las elecciones primarias y secundarias. El 15 de septiembre inician los trabajos de la 15ª legislatura. Es la última legislatura porfirista y de igual modo la última antes de la Constitución de 1917, a la que llegaremos pronto. La revolución inició con la promulgación del Plan de San Luis, el cual llamaba a levantar las armas en contra de la dictadura porfirista el 20 de noviembre de 1910. El artífice, un político coahuilense emanado de una familia acaudalada de la región. Este es Francisco Ignacio Madero. La razón principal de Madero para levantarse en armas fue la imposibilidad de acceder a las altas esferas del poder y del gobierno porfirista, mismo que estaba lleno de viejos porfiristas que buscaban la sucesión presidencial.
Unos días después, el 5 de octubre, Francisco Madero promulga desde San Antonio, Texas, el Plan de San Luis, convocando un levantamiento en armas contra la dictadura porfirista para el próximo 20 de noviembre. Tenemos como, nuevamente, en función de nuestra guía, que es la base o el eje de las investigaciones que se van a estar presentando, tenemos como 6.2 las etapas de la lucha armada, maderista, constitucionalismo y lucha de facciones revolucionarias. El 20 de noviembre de ese mismo año inicia la revolución, en punto de las 6 de la tarde. Comienza así la sublevación armada contra el gobierno porfirista, convocada por el Plan de San Luis. Da comienzo el combate armado, concentrándose en el norte del país y pasando desapercibido por otras regiones. Una de las razones era porque Madero todavía permanecía en Estados Unidos. Recordemos que estaba preso. Sin embargo, poco a poco el apoyo aumentó en otras zonas, como en el estado de Morelos. No obstante, la lucha armada se concentró principalmente en los estados norteños de Chihuahua, Sonora, Durango y Coahuila. El 1 de diciembre inicia el nuevo periodo presidencial de Porfirio Díaz. Recordemos que fue el presidente electo. En su octavo mandato, que es este, es el séptimo de manera consecutiva. Porfirio Díaz ocupó oficialmente la presidencia por primera vez de 1877 a 1880. En el siguiente cuatrienio, su compadre Manuel González fue presidente, ya que no se permitía la reelección inmediata. Posteriormente, a 1884, se permitió, lo que facilitó que Díaz fuera presidente de manera consecutiva por más de 26 años, hasta 1911. El movimiento armado iniciado por Francisco I. Madero todavía no era una amenaza para el régimen porfirista. Sin embargo, vemos ya el movimiento del mismo Madero convocando diferentes fuerzas para lo que después va a ser el movimiento revolucionario. Pasamos ahora al siguiente año, que es 1911. El 8 de mayo es el asedio y toma de Ciudad Juárez, Chihuahua, por parte del Ejército Revolucionario, importante punto estratégico para su cercanía a los Estados Unidos. El 10 de mayo, Francisco I. Madero entra triunfante a Ciudad Juárez. Con Madero ya al frente de la lucha, los pequeños combates con el ejército federal se intensificaron. A pesar de ello, la confrontación armada solo duraría 6 meses. Una de las principales razones era el aumento del apoyo popular, sumando a un ejército federal insuficiente, obsoleto y carente de organización. El 21 de mayo es la firma de los tratados de Ciudad Juárez. Así firman Francisco Carvajal, representante del gobierno porfirista, y Francisco Vázquez Gómez, José María Pino Suárez y Francisco I. Madero, como representantes de la revolución. En dichos tratados se pactó el cese de hostilidades en el país a cambio de la renuncia de manera ordenada de Porfirio Díaz, Ramón Corral, el vicepresidente, de los gobernadores afines y del gabinete porfirista. Madero aprovechó el hartazgo social de campesinos y trabajadores para poder llegar a la silla presidencial. El 25 de mayo de ese año, Díaz renunció fácilmente a la presidencia y Madero fue finalmente presidente. Pero la revolución apenas inicia. Posteriormente, Madero será traicionado y asesinado, desencadenando una nueva guerra. Los años siguientes fueron los más sangrientos, aunque ahora la lucha era entre las distintas facciones revolucionarias. El único resultado palpable del momento fue la devastación y la destrucción que trajo la guerra civil. El 25 de mayo, Porfirio Díaz presenta ante la Cámara de Diputados su renuncia a la presidencia de la República. El 31, desde el puerto de Veracruz, Díaz parte en su exilio a Francia. El 1 de junio, Francisco León de la Barra, en su carácter de presidente interino, convoca a elecciones extraordinarias de presidente y vicepresidente de la República. El 7, Francisco I. Madero entra triunfante a la Ciudad de México.
El 15 de octubre son las elecciones extraordinarias en las que resulta ganador Francisco I. Madero y José María Pino Suárez como presidente y vicepresidente, respectivamente. El 6 de noviembre, Francisco I. Madero asume la presidencia de la República a casi un año del inicio de la Revolución. Recordemos, fue el 20 de noviembre de 1910. Comienza entonces el gobierno maderista, que duraría tan solo 15 meses. Su corto mandato se caracterizó por la transición política, desplazando a los viejos pero expertos políticos porfiristas por una nueva élite burguesa norteña. Rápidamente, los intereses políticos y económicos del antiguo régimen y el distanciamiento con algunos de sus aliados revolucionarios condujeron pequeños levantamientos armados, mismos que fueron sofocados fácilmente, dando una aparente pero falsa situación de estabilidad. Durante su corta presidencia, Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y Bernardo Reyes, uno de los posibles sucesores de Díaz, buscaron recuperar el poder del mismo, sin tener ningún resultado positivo. Por otro lado, Pascual Orozco y Emiliano Zapata, líderes revolucionarios, entraron también en conflicto. El primero por considerar que no había sido respetado su apoyo y jerarquía militar, y el segundo por no cumplir sus peticiones agrarias. Es decir, y esto es el 28 de noviembre también de ese mismo año. Emiliano Zapata publica el Plan de Ayala. Este es el en el que desconoce a Madero como el jefe de la revolución y a todo su gobierno, por la razón de incumplir a su promesa. Esta era la devolución de tierras de una forma pronta y expedita a los campesinos, las cuales habían sido arrebatadas por el poder porfirista. Pasemos ahora al siguiente año, 1912. El 25 de marzo, Pascual Orozco, del que ya se hizo mención, publica el plan de la empacadora, desconociendo al gobierno de Madero por traicionar los propósitos revolucionarios y el propio plan de San Luis. Madero se confió en demasía después de contener estos pequeños levantamientos armados, que en realidad no representaban un peligro real. Finalmente, su general de confianza, a quien le encomendó el control de las sublevaciones, lo traicionó. Pasemos al siguiente año, 1913. El 9 de febrero inicia un golpe de Estado, conocido como la Decena Trágica. 10 días de sucesos lamentables. Este evento o suceso fue planeado por Victoriano Huerta, Bernardo Reyes, exministro porfirista de Guerra y Marina, y Félix Díaz. Durante estos días, la plazuela del Palacio Nacional y sus zonas aledañas fueron un auténtico campo de batalla entre las tropas leales a Madero y las tropas sublevadas. El 18 de febrero, Madero y Pino Suárez son aprehendidos en el Palacio Nacional por tropas insurrectas. Ese mismo día se firma el Pacto de la Ciudadela o de la Embajada, en donde Victoriano Huerta, Bernardo Reyes y Félix Díaz, con la colaboración del embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, acuerdan que Huerta asuma la presidencia provisional y convoque a elecciones, en las cuales Félix será el candidato. El 19 de febrero, un día después, Madero y Pino Suárez firman su renuncia. Pedro Lascurain, ministro de Relaciones Exteriores, asume la presidencia provisional, porque así lo manda la Constitución. Sin embargo, solo lo hace por 56 minutos. En este breve periodo, designó a Huerta como ministro de Gobernación, para que cuando Lascurain renunciara, Huerta asumiera la presidencia automáticamente. La noche del 19 de febrero, Victoriano Huerta toma el cargo de presidente provisional con el objetivo de convocar a nuevas elecciones. En cambio, rápidamente Huerta apartó a sus rivales principales, como Félix, a quien envió como diplomático a Japón. Las elecciones convocadas por el último día de octubre fueron un mero fraude en el que Huerta conservó la silla presidencial. 3 días después, Francisco I. Madero y Pino Suárez son asesinados cerca de la prisión de Lecumberri, a pesar de pactar el respeto a sus vidas con
Victoriano Huerta. Unos meses después, el 26 de marzo, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, esto es aquí, publica el Plan de Guadalupe contra el usurpador Victoriano Huerta. A su vez, se autonombra como primer jefe del ejército constitucionalista. Secundan otros jefes revolucionarios locales, como Francisco Villa, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Emiliano Zapata, aunque este último sin reconocer a Carranza. Y si podemos pausar aquí el video, vamos a lograr ver las trayectorias que tomaron cada uno de los jefes revolucionarios, así como de los constitucionalistas. Vemos que la mayor parte de la agitación está en el norte del país. En el centro no hay nada y en el sur está Zapata. Pasemos ahora a 1914. El 21 de abril, Estados Unidos invade el puerto de Veracruz, alegando un conflicto entre militares y estadounidenses y mexicanos. En esta ocasión, Victoriano Huerta no puede acceder a armas y municiones enviadas de Alemania, debilitando así su fuerza militar. El 8 de julio es la firma del Pacto de Torreón entre el ejército constitucionalista y la División del Norte. Esto es, la División del Norte era el ejército comandado por Pancho Villa. Aquí en esta imagen ninguna figura importante o conocida aparece. Sin embargo, sí son los delegados de cada una de las partes de cada ejército. Desde tiempo atrás, la relación entre Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa se deterioró, ambos siendo parte del ejército constitucionalista, provocando algunas sublevaciones por este último, por Villa. En respuesta, Carranza negó el ascenso de Villa a general de división y negó a su vez que la División del Norte fuera ejército constitucionalista. La Junta de Torreón buscó, por una parte, la reconciliación entre los jefes militares, Villa y Carranza, pero sobre todo quiso realizar el llamado a una convención entre las fuerzas revolucionarias para decidir el futuro del país. Rápidamente, el ejército constitucionalista avanzó ante el debilitado ejército federal huertista, que ya no contaba con el apoyo estadounidense. El 15 de julio, Victoriano Huerta presenta su renuncia a la presidencia. Su lugar es ocupado de manera interina por Francisco Carvajal, ministro de Relaciones Exteriores. 5 días después, Victoriano Huerta es exiliado a España. Parte también como Díaz desde el puerto de Veracruz. El 13 de agosto son los tratados de Teoloyucan, donde se pacta la entrada pacífica de las tropas constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón a la capital del país, la rendición y la disolución del ejército y la Armada Federal. Vemos aquí a Álvaro Obregón. El 15 de agosto, Álvaro Obregón entra a la Ciudad de México. 5 días después, Venustiano Carranza también entra triunfante a la Ciudad de México. Van a ser aliados estos dos líderes militares. Con estos tratados de Teoloyucan se consumó el triunfo del movimiento constitucionalista contra la efímera dictadura huertista. A pesar de ello, las filas revolucionarias se comenzaron a fracturar, primeramente con Pancho Villa y posteriormente con Emiliano Zapata. Definir el rumbo de la nación era el nuevo desafío. Así que se convocó a una convención entre los líderes revolucionarios. Mientras tanto, Carranza asumiría el carácter de presidente provisional y de primer jefe de la revolución para convocar a nuevas elecciones. El 1 de octubre se realiza una convención en la Ciudad de México entre líderes y generales revolucionarios. En ella se ratifica el nombramiento de Carranza como primer jefe de la revolución constitucionalista, encargado del poder ejecutivo de la nación. A los pocos días se suspende por falta de representatividad zapatista. Nuevamente tenemos al ejército zapatista como el más rebelde y el más
apegado a sus convicciones de inicio, como el ejército más fiel a su causa. El 10 de octubre se realiza la Convención de Aguascalientes. El 27 de ese mismo mes, una delegación zapatista se incorpora a la Convención de Aguascalientes. Por primera vez hay una representatividad de todas las facciones revolucionarias, villistas, constitucionalistas de Carranza y zapatistas, como vemos aquí al ejército del Gran Zapata. La convención nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente interino, ocasionando que Carranza la desconociera, dando inicio a otro nuevo conflicto armado. Ahora el ejército constitucionalista de Carranza y aliados se enfrentaría al ejército convencionalista al mando de Villa y Zapata. Vemos esta imagen, es en Palacio Nacional, con las dos figuras más importantes de los ejércitos revolucionarios, valga la redundancia, de la Revolución Mexicana, Zapata y Villa. Bueno, y todos alrededor que querían estar en la foto, pero lo más interesante es que la mayoría está viendo a los dos personajes menos que a a la cámara. Saben que están ante una, un evento que podríamos decir inmortal. Durante los siguientes meses, la convención designó a 3 presidentes provisionales, mientras que Carranza se autonombró también presidente. El 24 de noviembre, seguimos en el mismo año, el Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata entra triunfante a la capital del país. Un día antes, Carranza parte a Veracruz, donde instala su gobierno, a la par que las tropas estadounidenses se retiran. El 4 de diciembre es la firma del Pacto de Xochimilco, que formaliza la alianza Villa Zapata contra Carranza, que es la imagen que veíamos previamente. El 6 de diciembre desfilan en el centro de la Ciudad de México el Ejército Libertador del Sur, esto es, el Ejército de Zapata, y la División del Norte, de Villa. Culmina con un banquete en Palacio Nacional con Emiliano Zapata, Francisco Villa, Eulalio Gutiérrez, José Vasconcelos, entre otros políticos y jefes militares. La imagen que acabamos de ver. Bien. La alianza Villa-Zapata prometía mucho, pero fue de más a menos. Por un lado, Villa apostó por el ataque frontal, pero Zapata optó por una defensiva local y el distanciamiento territorial entre ambos ejércitos fue un factor en contra, en comparación al ejército carrancista, más ordenado y agrupado. Tan solo veamos aquí en esta imagen el ejército de Carranza, ordenado, uniformado, bien presentable, y el ejército de estos dos rebeldes. Pasemos ahora al siguiente año, 1915. La División del Norte en este año combatió contra el ejército constitucionalista de Carranza. Recordemos que al principio eran parte del mismo movimiento, pero se desentienden y se ponen uno contra el otro. Este año fue el más violento y sangriento de toda la revolución. Finalmente, en los últimos meses del año, Villa y su división fueron derrotados. Carranza retomó la capital a mediados de 1916 y a finales del mismo año, la alianza Villa-Zapata se disolvió. Parecía que Carranza tenía el camino libre, sin embargo, la realidad era otra. Pasemos ahora a 1916. El 10 de enero es la matanza de Santa Cecilia a manos de tropas villistas. El 9 de marzo, Francisco Villa invadió Estados Unidos con cerca de 5,000 jinetes, atacando la población de Columbus, Nuevo México. Desencadenaría una expedición punitiva en México, pero no logró capturar a Villa, incluso con el pacto de Carranza con los estadounidenses. Estas acciones villistas tenían una razón de ser. Bueno, eso no estoy de acuerdo. En abril
de ese año, Carranza regresa a la Ciudad de México e inicia su ofensiva contra Zapata. Ya había ido primero por Villa, ahora le faltaba el otro rebelde. Para este momento, Villa ya había sido derrotado por Obregón. Álvaro Obregón, Pancho Villa, Venustiano Carranza. Álvaro Obregón es el que pierde, bueno, la mano y el brazo derecho por una batalla que tuvo contra Villa. Recibió una granada y le destrozó pues el brazo. En septiembre del 16, Carranza tiene que convocar elecciones presidenciales, pero se decide primero convocar un Congreso Constituyente para reformar la Constitución y posteriormente llevar a cabo las elecciones. El 1 de diciembre inician los trabajos del Congreso Constituyente en Querétaro. Una vez más, una ciudad importantísima para los movimientos revolucionarios. Pasemos ahora al subtema 6.3. Como vieron en su guía, cada tema está subdividido para poder hacer más entendible las situaciones, los eventos históricos, para que no se vean como de manera tan abrumadora, ¿no? Sino que sean más, que estén divididos y así sean mejor asimilados o más asimilables. Tenemos entonces 6.3, el Congreso Constituyente y la Constitución de 1917. El 17 de enero de este año, Arthur Zimmermann, ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, envía un telegrama a su ministro en México, von Eckart, para solicitar a México declararle la guerra a Estados Unidos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. A cambio, Alemania ayudará a México a recuperar los territorios arrebatados anteriormente. El telegrama fue descifrado por Estados Unidos. El 6 de febrero de ese mismo año, Carranza convoca a elecciones para elegir presidente y al Congreso. El 11 de marzo se llevan a cabo las elecciones presidenciales y del Congreso. Carranza resulta electo ganador. Pasamos ahora al subtema 6.4, que es el gobierno de Venustiano Carranza. El 1 de mayo inicia periodo presidencial de Carranza. La nueva constitución fue una de las más avanzadas y modernas de su época, gracias a su catálogo de derechos sociales, naciente en un contexto del fin de la Primera Guerra Mundial y del inicio de la Revolución Bolchevique. Carranza, una vez afianzado en el poder, obtuvo la aprobación estadounidense, en gran parte por las concesiones otorgadas a empresas estadounidenses. Por otro lado, mandó matar a Zapata para evitar sublevaciones. También dio todas las facilidades para que Villa fuese perseguido por Estados Unidos en territorio nacional, violando así la soberanía nacional. Tenemos así que Carranza pasa a ser de héroe a villano. El 10 de abril, pero ahora de 1919, tenemos que Zapata es asesinado a traición en la hacienda de Chinameca, Morelos. Carranza venció y en el 17 promulgó una nueva constitución vigente hasta la fecha. Para muchos este acontecimiento marcó el fin de la revolución, pero para nosotros, en itálicas, porque es para algunos, pues la guerra no terminó. Carranza fue asesinado en 1920 y la constitución, aunque era la más moderna de la época, tuvo que pasar mucho tiempo
para que la mayoría de los principios constitucionales se hicieran realidad. La relativa estabilidad se vio interrumpida con la próxima sucesión presidencial que ocasionaría un nuevo conflicto. Carranza no respetó la jerarquía y el apoyo otorgado por Álvaro Obregón, dejándolo fuera como su sucesor. En cambio, escogió a un desconocido Ignacio Bonillas, embajador de México en Washington. Su propósito, al mero estilo porfirista, era reformar la Constitución por medio de Bonillas para permitir la reelección. Y aquí, como imagen última de este tema, es la tumba de Emiliano Zapata, poniendo así el fin a la manera en que se hacía política, de si no era matando al enemigo, no había una posibilidad de poder crecer políticamente. Y aunque como se dice aquí que va a seguir siendo de la misma manera, por lo menos ya van a bajar un poco las muertes, los asesinatos, las traiciones, los homicidios y demás. ¿No? Entonces ya, por ejemplo, tenemos que Plutarco Elías Calles y no, perdón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, pues ya van a tener una vida mucho más longeva, más larga que estos. El último que muere joven es Álvaro Obregón. Pero bueno, pasemos al tema 7, que es la reconstrucción nacional. Sigue siendo parte de la revolución. Esto es en donde se debate entre historiadores porque no se ha puesto aún un fin concreto a la revolución y está bien que así sea porque la historia tiene que estar siempre a debate. Bueno, pero vamos de 1920 a 1940. En el 20, Plutarco Elías Calles, a quien tenemos aquí, publica el Plan de Agua Prieta, desconociendo el gobierno de Carranza. Cuenta con el apoyo de numerosos jefes militares como Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, Pablo González, etc. El 5 de mayo, Carranza abandona la Ciudad de México ante el avance de las tropas enemigas. Toma el ferrocarril a Veracruz junto a su gabinete para instalar provisionalmente ahí su gobierno. El camino a Veracruz se ve interrumpido debido a la destrucción de las vías ferroviarias. Como medida, Carranza decide continuar su camino a caballo. El 21 de mayo, Venustiano Carranza es asesinado por tropas enemigas en el poblado de Tlaxcalatongo, en la Sierra de Puebla. 3 días después, el Congreso designa a Adolfo de la Huerta como presidente interino. Además de organizar las próximas elecciones, pacta la rendición pacífica de Villa. El 1 de diciembre, inicia el periodo presidencial de Álvaro Obregón, después de resultar vencedor en las elecciones. Adolfo de la Huerta se convierte en secretario de Hacienda. En 1920 llega Álvaro Obregón a la presidencia, marcando el inicio de la época postrevolucionaria para muchos autores. Pero la tranquilidad solo duró muy poco. Para otros historiadores, la presidencia obregonista marca el inicio del estado postrevolucionario, pudiendo ser otro punto de conclusión de la revolución. Sin embargo, la lucha armada tampoco cesó. 7.1 del caudillismo al presidencialismo. ¿Qué es un caudillo? ¿Qué es el presidencialismo? Lo vemos aquí representados en cada una de las figuras que hemos estado detallando y las que aún faltan. Un caudillo es el término empleado para referirse a un cabecilla o líder que guía especialmente un ejército o a gente armada. Y el presidencialismo ya es tal cual el que hace uso, valga la redundancia, de la presidencia, en este caso a lo mejor bajo un término de tiempo determinado, bajo el lema de sufragio efectivo que fue manifestado por Francisco y Madero, y se vuelve de alguna manera un régimen o un poder más institucionalizado que el del caudillo. Incluso podemos verlo así con la vestimenta que ocupa cada uno de ellos, ¿no? Vemos a los revolucionarios teniendo el atuendo que ellos gustaran, siempre regidos bajo la idea de la rebeldía. Y el presidencialismo ya es una cuestión más apegada al dominio ascendente que está teniendo la clase burguesa, ¿no?
Pero vayamos a los datos. El 20 de julio del 23, Francisco Villa es asesinado en Parral, Chihuahua, por órdenes de Álvaro Obregón. El 13 de agosto de ese año, Álvaro Obregón firma los polémicos tratados de Bucareli, a cambio de reconocimiento y apoyo estadounidense para su gobierno. Nuevamente vemos el influjo del imperio estadounidense en nuestro país, que ya había estado también con Venustiano Carranza. De nueva cuenta, la sucesión presidencial fue el problema. En esta ocasión, los líderes de la rebelión de Agua Prieta se dividieron entre los partidarios de Calles y de la Huerta. A finales de 1923 e inicios de 1924, estas dos facciones combatieron, resultando vencedor Obregón y Calles. Tenemos a Álvaro Obregón como el presidente bajo el cual se crea la CEP, y tenemos también los tratados de Bucareli, aquí con una serie de delegados estadounidenses. 7.2, el maximato. Esto es el periodo presidencial en que el periodo de diferentes presidentes, mejor dicho, en donde quien va a depositar el poder va a ser Plutarco Elías Calles, y el maximato hace referencia justo a que es el jefe máximo. En 1924, Calles sucede a Obregón, pero siguieron los levantamientos armados y la lucha en el país. El 1 de diciembre de ese año inicia el periodo presidencial de Plutarco Elías Calles. Su gobierno se caracteriza por la diarquía con Álvaro Obregón. Recordemos que era el presidente previo. Un punto a destacar de Calles fue su discurso conciliador y unificador con los caudillos revolucionarios. Su mérito es que fue el primero en entender que el camino del diálogo y la negociación era más fácil que el de las armas, dando inicio a la institucionalización de la revolución. Por ello, crea también el partido PNR, el Partido Nacional Revolucionario. Sin embargo, el 21 de junio de 1926 se da inicio a otra revuelta civil, pero en este caso es la Guerra Cristera, como respuesta a la ley Calles, que reducía considerablemente el papel y las concesiones del clero católico. Recordemos que 100 años, bueno, menos, en 1800, en la Reforma, ¿no? Eh, la iglesia era quien tenía el poder no solo religioso, sino también político. Por ello, ya en este entonces, lo que se busca es quitarle un poco de ese poder tan inmenso a la iglesia, teniendo que recurrir en este caso a la misma, al mismo uso de las armas. Pero pasemos ahora a 1928. El 1 de julio se llevan a cabo las elecciones presidenciales. Álvaro Obregón resulta nuevamente electo, tiempo atrás al mero estilo porfirista y carrancista y en contra del lema revolucionario de la no reelección. Plutarco Elías Calles reformó la Constitución para permitir la reelección. Sin embargo, el 17 de julio, 16 días después a que fue electo presidente, Obregón es asesinado mientras festejaba su triunfo al sur de la Ciudad de México, a manos del cristero José León de Toral. El 1 de diciembre, Emilio Portes Gil, secretario de Gobierno, es elegido presidente interino. Su objetivo es convocar elecciones presidenciales extraordinarias por la ausencia de Obregón. Portes Gil pacta el fin de la Guerra Cristera al año siguiente. El 4 de marzo, pero del año siguiente, Plutarco Elías Calles crea el Partido Nacional Revolucionario, que es el predecesor de lo que hoy conocemos como el PRI. Así pues, inicia el maximato y se da el principio del fin de la Revolución Mexicana en su etapa armada. Durante 1928 y 29 murió el gran caudillo y general revolucionario Álvaro Obregón. Coincide con el fin de la Guerra Cristera.
último gran conflicto armado en el país hasta 1994, que es el levantamiento del EZLN. A la par, el autonombrado jefe máximo de la revolución dejó atrás la etapa de los caudillos para transitar al camino de las instituciones. La creación del PNR fue el punto decisivo, al aglutinar en un solo lugar los intereses políticos, militares, obreros y campesinos. El poder acumulado le sirvió en el maximato que concluyó con su exilio en 1936. Pero esa es otra historia. Después de Plutarco Elías Calles, va a seguir uno de sus sucesores, que es Lázaro Cárdenas. Sin embargo, Lázaro Cárdenas se opondrá al poder absoluto de Calles, a su política, e iniciará un nuevo episodio en la historia de México, igual de grandioso, pero bajo otro tipo de contexto. Solo aquí vemos la creación ya del PRI por Lázaro Cárdenas, la creación sexenal, el plan sexenal para gobernar, es decir, lo que hoy conocemos como el gobierno de 6 años por cada presidente, exilio, no traición, sino uso de su poder para poder quitar a uno de los más poderosos, que era Calles, y la expropiación petrolera contra las instituciones o el poder extranjero. Pero eso es para otra historia. Concluimos ahí la Revolución Mexicana.